La dentista está concluyendo un día especialmente largo. Endodoncia, extracción de muela del juicio, múltiples caries, cuando suena su celular. Responde y se sorprende al oír a su esposa asustada al otro lado. Se angustia imaginando lo peor, un accidente de auto o un incendio. Pero tras escuchar un poco, tiene suficiente contexto para calmarse. Su hijo perdió su primer diente hoy. Había un poco de sangre en su rostro, lo que había puesto a su esposa en un estado de nerviosismo. Pero ahora, al darse cuenta ambos de que no era más que un rito de paso estándar, el momento de terror ha terminado. La dentista llega a casa y encuentra a su familia en la cocina con la cena lista, y su esposa contando una historia. Le está contando a su hijo, absorto, sobre la mágica criatura llamada Hada de los Dientes. Esa noche, tras leerle un cuento al niño y acostarlo, las madres le recordaron colocar su diente recién perdido bajo la almohada. Al despertar, prometen que el Hada de los Dientes habrá dejado una sorpresa. Esperan a que se duerma y luego, cuando escuchan su suave ronquido, es hora del intercambio. La madre trabajadora decide hacer los honores, parece justo. Entra a la habitación sin despertar al niño y levanta la esquina de su almohada. ¿Qué ocurrió con el diente? No puede verlo en ninguna parte. Ella alza más la almohada, pero no lo halla. Lo que ve en su lugar es un movimiento de aleteo, como algo pequeño y alado que sale disparado de debajo de la almohada. Se tapa la boca para contener un grito de sorpresa. Se da cuenta que es solo una polilla volando alrededor de la habitación oscurecida. No te preocupes, el diente probablemente se perdió en las sábanas. No hay nada de qué preocuparse. Ella desliza la moneda debajo de la almohada y se escabulle de la habitación. No se queda el tiempo necesario para ver a lo que ella cree es una polilla volar hacia la cara de su hijo, aterrizando en su boca abierta. A la mañana siguiente, el niño encuentra emocionado una moneda brillante bajo su almohada. Está menos encantado de descubrir que ha contraído un caso repentino de resfriado y estornudos. Mientras la dentista parte a su trabajo, su esposa desde su empleo decide mantener al niño en casa hoy, por precaución. La dentista está trabajando duro nuevamente. Hoy es un poco menos estresante que ayer, pero no por mucho. Su primer paciente del día no se queda quieto durante la revisión de caries, casi la golpea. Tras irse todos, ella se toma un momento con su café en la parte trasera, enfocándose en sí misma. Cuando vuelve a entrar a la sala de espera, ve a su esposa sentada allí con su hijo. ¿Qué hacen ellos aquí? Le pregunta a su esposa y ve lágrimas en sus ojos mientras lucha por responder. Se vuelve hacia su hijo y le pregunta qué le pasa. No dice una palabra. Simplemente abre la boca. El diente que perdió el día anterior ha vuelto a crecer. Pero eso no es todo. Su boca está llena de dientes. Y eso no es una exageración. Hay dientes por toda la parte de arriba de su boca, en el interior de sus mejillas, cubriendo su lengua. La dentista sospecha que si ella iluminara su garganta, vería dientes hasta el fondo. Sería mejor llamar a un especialista, no es trabajo para un dentista común. No es su culpa. Nunca estuvo preparada para que su hijo contrajera SCP-478. SCP-4. 78 es una especie de pequeñas entidades de tamaño y forma variados, que se asemejan a una mariposa o polilla de color oscuro cuando están en vuelo. A pesar de encontrarse regularmente en la naturaleza, son evasivas y difíciles de capturar. Las instancias contenidas de SCP-478 parecen no necesitar comida, sueño, aire o reproducción. Aún se desconoce mucho sobre SCP-478, pero esto es seguro. Son depredadores, suelen atacar a humanos menores de 25 años, especialmente a los que aún tienen dientes de leche. Una instancia de SCP-478 se adhiere al paladar blando en la cavidad nasal superior de su presa mientras duermen, bloqueando una de las fosas nasales. Una vez la criatura se incrusta, el cuerpo de la víctima produce exceso de mucosidad. Con la nariz tapada y más mucosidad, la víctima despertará pensando que tiene un resfriado. Ligeramente molesto, pero nada que descanso, hidratación y la sopa de pollo de la abuela no puedan resolver. Eso sería cierto si fuera de hecho un resfriado. Pero conforme la condición progresa, la víctima pronto descubre que tiene algo más que un simple resfriado. Tras despertar, la víctima empezará a desarrollar dientes en el paladar a un ritmo superior al normal. Cuanto más crecen los dientes, más rápido crecen y más rápidamente se propagan. Estos dientes continuarán brotando del paladar, cada vez más dientes emergiendo a través de la piel, hasta que todo el paladar esté cubierto.
Pero no se detiene ahí, ¿o no? Sigue descendiendo por la garganta y esófago de la víctima. En los próximos 2 a 4 días, el crecimiento de los dientes seguirá descendiendo hasta el estómago, llenándolo. Después, los dientes crecerán en los pulmones dificultando la respiración, y luego desde la capa subcutánea de la piel. La ley de conservación de la materia se aplica al brotar estos dientes. El calcio requerido para su producción no puede surgir de la nada. Debe provenir de algún lugar del cuerpo. En este caso, sería el esqueleto. El calcio esquelético se usa para proveer el material necesario a los nuevos dientes. Como puedes imaginar, este proceso es extremadamente doloroso y desagradable en todos los sentidos. Ahora, no hay una manera educada de decir esto. La etapa final de la infestación implica que los dientes crezcan hacia abajo a través del tracto digestivo. El crecimiento se detiene cuando todos los dientes llenan el tracto digestivo. Entonces, SCP-478 saldrá volando por la boca de la víctima, dejándola llena de dientes. Estos dientes son normales, a excepción de su ubicación. Incluyen raíz, nervio y esmalte, igual que cualquier diente en una boca. ¿Sabes dónde suelen estar los dientes? Los dientes formados en ciertas partes del cuerpo pueden exponerse a condiciones inusuales, como la alta concentración de ácido estomacal. Los dientes que se forman dentro de la piel, por otro lado, se agrupan y forman grandes masas duras de material dental debajo de la superficie de la piel. Cómo SCP-478 provoca este crecimiento dental acelerado es un misterio. Inicialmente, la investigación de la Fundación sobre seres anómalos proporcionó pocas pistas. Sin embargo, surgió una posible pista en un lugar inesperado. Para entender la naturaleza de esta pista, primero debo llevarnos atrás en el tiempo al año 1956. El Dr. Razmin Yelkov recibió una tarea de su camarada, el Dr. Grigori. Grigori le pidió a Yelkov que desarrollara un método que le permitiera producir ejemplares perfectos de dientes humanos, nuevos, auténticos ejemplares no tomados de un cadáver, o hechos de un material alternativo. Parecía una tarea imposible, hasta que un colega médico le contó historias de un hombre sin nombre que había encontrado algo imposible. Hadas de los dientes. El colega del Dr. Yelkov presentó al hombre sin nombre, que reveló todo sobre las hadas. Mientras viajaba durante la guerra en busca de remedios, el hombre dijo que conoció y capturó a una hada llamada Isabela. Esta Isabela enseñó al doctor sin nombre el idioma de las hadas y se nombró a sí misma su asistente. Desde ese punto, Isabela instruyó al doctor sin nombre en la metodología de las hadas, explicando cómo extraían esmalte de los huesos humanos y lo usaban como nutriente para su supervivencia. Por supuesto, el Dr. Yelkov dudaba de lo que decía el extraño hombre. Solicitó evidencia como cualquiera ante cuentos de hadas, y el doctor sin nombre gustosamente la proporcionó. Llevó al Dr. Yelkov a su taller, y al cruzar la puerta, el doctor se encontró con la vista de al menos 50 hadas revoloteando por la habitación, sus alas oscuras e iridiscentes batiendo mientras volaban de un lado a otro. Esto era la llave secreta que había estado buscando, la forma de desbloquear la tarea aparentemente imposible que le habían encomendado. El hombre propuso al Dr. Yelkov quedarse la noche en una habitación. Aceptó para descubrir más acerca de los misterios de las hadas al día siguiente. Pero la noche no transcurrió como se planeó. Cuando el Dr. Yelkov propuso comprar hadas al hombre, la oferta para usarlas en su investigación fue rechazada. El Dr. Yelkov, siempre el pragmático despiadado, sacó su arma y disparó un solo tiro al corazón del médico sin nombre. Sin nadie que lo detuviera, agarró un frasco grande y comenzó a capturar las hadas. Logró atrapar un total de 30 de ellas antes de emprender el viaje de regreso a su propio laboratorio. El Dr. Yelkov, de vuelta en su laboratorio, examinó a las hadas con más detalle. A primera vista parecían mariposas ordinarias, pero una mirada más cercana reveló características humanoides: brazos, manos, piernas y rostros. Mientras inspeccionaba y realizaba autopsias a varias de las criaturas, el Dr. Yelkov determinó que los especímenes contenían químicos no identificados que reaccionan con el entorno oral. Aisló estos químicos para estudiarlos más a fondo. Ahora puede empezar el verdadero trabajo. El Dr. Yelkov analizó la forma en que la fisiología del hada interactuaba con el monofluorofosfato de sodio y el ácido hexafluorosilícico, y al hacerlo, pudo reproducir los efectos que un hada podría tener en un cuerpo humano, recreándolo en un hongo común. Sin embargo, esto no fue suficiente para un producto terminado, ya que el hongo no tenía una fuente de calcio que permitiera la formulación de dientes humanos. Tendría que probar su nueva investigación en sujetos humanos para medir realmente su efectividad.
Escogió a una niña de 8 años de un campamento en Moscú como su primer sujeto de prueba. Le inyectaron 20 mililitros del suero que había logrado desarrollar y la observaron durante 10 días sin cambios notables. En el día 11 del ensayo, la paciente presentaba dificultades para respirar y dolor abdominal. Una radiografía reveló una gran masa bajo su pulmón izquierdo. 2 días después, la paciente estaba muerta y el Dr. Yelkov extrajo una gran masa de calcio de su abdomen inferior izquierdo. La muerte se debió a una hemorragia interna masiva provocada por la misma masa. El Dr. Yelkov perfeccionó su suero en varias pruebas humanas. Estaba produciendo masas calcificadas en los cuerpos de los sujetos, seguro, pero el Dr. Grigori esperaba dientes. Sin embargo, se estaba acercando más. En el cuarto intento creó dientes, aunque subdesarrollados y sin alcanzar el tamaño y forma correctos. A pesar de lo sombrío y espantoso, era progreso. Lo logró en el intento 19. La sujeto de prueba era la hija adolescente de un empresario estadounidense llamado Kyle Schrader, un hombre tan codicioso y cobarde que había vendido a su propia hija para pruebas médicas a cambio de una gran suma de dinero, $2.6 millones, cortesía del patrocinador del Dr. Yelkov, el Dr. Grigori. Este ensayo fue, francamente, horroroso de leer. He examinado algunos documentos científicos perturbadores en mi tiempo, pero nunca algo que me angustiara tanto como la historia de una adolescente vendida por su padre, convertida en una rata de laboratorio por un médico loco, tratada sin anestesia y lobotomizada cuando se quejó. Pero para el Dr. Yelkov no era un horror. Simplemente estaba eufórico de que su trabajo hubiera producido el fruto más rico en calcio, los dientes. Envió los dientes extraídos empaquetados al Dr. Grigori para su aprobación, junto con otros 7 dentistas. Ahora, no soy de los que expresan una creencia en el karma, per se, y el destino exacto del Dr. Grigori no está confirmado hasta el día de hoy. Pero puedo creer que podemos extrapolar lo que le sucedió basándonos en lo que la Fundación aprendió sobre el trabajo del Dr. Yelkov. Y si mi suposición es correcta, entonces creo que el Dr. Grigori obtuvo exactamente lo que le correspondía. Al allanar el laboratorio del Dr. Yelkov, los agentes de la Fundación SCP descubrieron fenómenos ahora designados como SCP-1994. Estos parecen ser los resultados de la investigación del Dr. Yelkov con SCP-478. SCP-19941 es un suero, cuya composición química ha sido bastante difícil de determinar. Algunas muestras de suero presentaron mayores niveles de monofluorofosfato de sodio, otras de ácido hexafluorosilícico. De cualquier manera, la aplicación de este suero estimula el crecimiento de las estructuras dentales maxilares y mandibulares fuera de su entorno habitual de la boca humana. Estas estructuras resultantes se clasifican como SCP-19942, y aunque parecen idénticas a los dientes humanos a primera vista, carecen de las estructuras básicas de los dientes. Por ejemplo, no tienen capa de dentina ni tejido pulpar. Son sólidos pedazos de esmalte dental, altamente susceptibles a la caries. A medida que estas piezas de esmalte se descomponen, liberan un polvo blanco que es capaz de infectar a aquellos que lo inhalan con una versión de los efectos de SCP-478. Aquellos infectados con SCP-19942 o que recibieron una dosis del suero SCP-19941 se llaman SCP-19943. Una vez expuestos, la infección progresa en 5 etapas. Primero, hay una exposición inicial. Luego, el sujeto no muestra signos de infección por hasta 2 semanas. La desinfección es notablemente más lenta que una infestación directa de SCP-478. En este periodo de 2 semanas, depósitos de calcio empezarán a formarse en el cuerpo de la persona, debido a que las estructuras celulares del sistema inmunológico se reajustarán para recopilar componentes que producen esmalte. Tras el periodo de 2 semanas, con los depósitos de calcio cocinándose bajo la piel, el sujeto empezará a desarrollar quistes cutáneos, empezando por las extremidades y progresando hacia la cabeza, cuello, espalda e ingle. Estos quistes son dolorosos al tacto, y el sujeto se verá obligado a resistir cualquier intento de eliminarlos, a pesar del dolor y la incomodidad. A medida que los quistes crecen y se propagan, romperán la piel y disminuirán lentamente las funciones metabólicas del sujeto. Aproximadamente 5 semanas después de la exposición inicial, los quistes se abrirán, revelando el diente humano adulto maduro que ha estado creciendo debajo de la superficie. Una vez emergido el diente, solo se puede eliminar mediante cirugía. Una vez llegada esta etapa, los brotes dentales se acelerarán, cubriendo todas las extremidades,
y luego aparecerán en los tejidos blandos del paladar, oído interno y tejidos oculares, afectando cada orificio. Esta etapa de la infección se asemeja a una infestación de SCP-478, aunque los dientes carecen del nervio interior y la pulpa presentes en los creados por SCP-478. A pesar de que la cirugía puede remover los dientes, como dije, es solo una solución temporal. Tras remover cualquier diente, se formarán nuevos crecimientos en su lugar. Después de 8 semanas tras la infección inicial, todo el cuerpo del sujeto estará cubierto por una capa de dientes, o SCP-1-9942. Pero luego todo empeora. Los dientes comenzarán a desarrollar lesiones cariosas en todas sus superficies. Se desconoce cómo se descomponen estos dientes, dado el hecho de que no están expuestos a ninguna bacteria oral productora de ácido, pero se descomponen de la misma manera, y el proceso es muy desagradable. En el transcurso de no más de 7 días, todos los miles de dientes en el cuerpo del sujeto comienzan a mostrar signos de descomposición grave y liberan ese polvo blanco infeccioso mencionado anteriormente. Esto posiblemente se deba al uso de hongos en la fase de desarrollo del suero, ya que este polvo blanco recuerda un poco a las esporas de hongos. Después de que el cuerpo del sujeto esté cubierto de dientes completamente podridos, perecerán en la etapa final de la infección. La causa de la muerte se debe a la combinación de un sistema inmunológico debilitado, exposición a grandes cantidades de descomposición e incapacidad para comer algo o recibir nutrición intravenosa. Nadie ha sobrevivido más de 2 semanas tras la descomposición total. SCP-1994 fue hallado en una redada de la Fundación con la división BRU-P en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1959. La Fundación halló 9 instancias de SCP-1-9943 al allanar el laboratorio. 7 ya fallecieron, 2 se descomponen. El Dr. Yelkov no fue encontrado, pero sus notas y diarios sí fueron recuperados por la Fundación. Las hadas de las que hablaba en sus notas tampoco estaban por ninguna parte, y la Fundación no pudo confirmar su existencia durante varios años. Pero luego descubrieron una instancia de SCP-478 en la naturaleza. El Dr. Yelkov encontró, capturó y estudió a estas criaturas. Cualquier instancia de SCP-478 hallada debe extraerse quirúrgicamente antes de la muerte de la víctima y mantenerse intacta. Una vez recuperados, deben almacenarse en casilleros al vacío en Biositio 66. Las instancias de SCP-478, incapaces de atravesar materia sólida, pueden ser confinadas indefinidamente si no se dañan. Las víctimas con afectaciones leves por SCP-478 pueden ser tratadas en un centro médico civil, pero los cirujanos de la Fundación deben realizarlo como si fuera cirugía ortodóntica. Como en cualquier cirugía, el paciente debe ser sedado. Las víctimas que han sido severamente afectadas por SCP-478 deben ser llevadas a Biositio 16 para su estudio. Dada la singular función de SCP-478, no se deben finalizar antes de tiempo a los individuos infectados. Las víctimas aptas para una recuperación completa deben ser tratadas por infección y liberadas de la custodia de la Fundación. Tras su recuperación, se les debe dar un amnésico de clase B e implantar recuerdos falsos para evitar sospechas. El proceso de infección de las instancias de SCP-1-9943, aunque comparte síntomas con la infestación de SCP-478, muestra diferencias significativas. Parece que los químicos producidos por SCP-478 no son el único factor en sus efectos humanos. Algo más debe ser responsable, algo que requiere la presencia física de una de estas llamadas hadas, en lugar de solo los compuestos que secretan o las reacciones químicas que causan. A pesar de mi desacuerdo con su metodología, entiendo por qué el Dr. Yelkov se sintió tan atraído por estudiar estas criaturas. Si la Fundación alguna vez puede localizar al Dr. Yelkov, siempre que aún esté vivo, podrían descubrir más sobre estas hadas de los dientes. Si el Dr. Yelkov no hubiese matado al otro investigador, podría haber aprendido más sobre ellos. Cómo interactuar con ellos, por ejemplo. Según la historia de ese hombre, estos seres son conscientes. Tienen nombres, hablan su propio idioma y se comunican inteligentemente. Con más estudio y algunos especímenes vivos, la Fundación podría descubrir los secretos del idioma de las hadas, como lo hizo el otro doctor. Piensa en las posibilidades de poder hablar con estas criaturas. Tal vez podrían cuestionarles por qué actúan así con nosotros. Tal vez podrían negociar paz entre las especies. Quizás, y esto podría ser un optimismo ingenuo de mi parte, podrían pedir que se detengan.
Si encuentras una moneda bajo tu almohada, revisa el interior de tu boca. Podrías encontrar un invitado no deseado. Visita el Patreon del Dr. Bob y conviértete en investigador junior hoy. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-2450, dientes.